¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, hoy te quiero compartir algo que tiene que ver con el ejercicio de la abogacía y las emociones, que la realidad es algo aplicable en un punto o en todos los puntos a distintas profesiones, pero en el caso nuestro que trabajamos con problemas, trabajamos con conflictos, trabajamos con emociones, en consecuencia, empieza a adquirir una relevancia súper importante que no es tenida en cuenta cuando estudiamos Derecho, por ejemplo. Es más, que no es tenida en cuenta muchas veces, nunca a lo largo de todo el ejercicio profesional. No es tenida en cuenta, por ejemplo, en posgrado, como, no sé, posgrado de familia, como es el que hice yo. Nunca me hablaron de emociones. Entonces, es hora de empezar a hablar de eso. La realidad es que, si vamos a pensar y vemos en la práctica que efectivamente es así, los conflictos tienen una parte emocional, es lógico también que nosotras como abogados o abogadas, nos chequeemos en las emociones que vamos sintiendo y empecemos a ser personas que tienen cierto grado de conocimiento de su emocionalidad, de sus propios conflictos, ¿no? Cierto grado de gestión emocional, porque si no resulta bastante difícil ayudar a otras personas a que gestionen sus emociones cuando uno no tiene ni la menor idea de por dónde empezar. Entonces yo te invitaba a hacer un ejercicio que tenía que ver con recordar, si era que lo recordabas, y yo lo recuerdo, así que supongo que vos también, qué emoción tuviste cuando ganaste el primer juicio, cuando tuviste la primera sentencia a favor. Cuando leíste el fallo y era tuk y vos habías ganado, el juez te había dado la razón. Tus argumentos eran lo suficientemente fuertes y la prueba que habías ofrecido era lo suficientemente sólida como para que el juez dijera, bueno, acá ganó fulano. Y ese eras vos, en femenino o en masculino, y era tu cliente. Entonces, registrarse en esa emocionalidad, que la realidad es que trae mucha adrenalina, trae como una cosa acá en la panza, como, bueno, gané, qué bueno, y ahora qué pasará en cámara, me la pegarán o no, y si uno encima la gana en cámara es como una cosa de, ay, qué bueno, como lo armé bien, lo fundé bien, estuvo bien, uno se lo transmite al cliente con una cosa medio eufórica, como ganamos, y es como que el cliente dice, wow, sos como Gardel, re antiguo lo que estoy diciendo, sos como Dios que pudiste solucionar esto. Entonces hay como una sensación, una emocionalidad muy arriba, muy de le gané al otro, lo derroté. Hubo alguien, un tercero, que tiene una autoridad que me dio la razón, que me dijo que las cosas son como yo digo que son. El otro ejercicio que te invitaba a hacer era a que recordaras qué emoción habías sentido con el primer acuerdo que hiciste, que si no es el primero, es el segundo, pero con ese primero que es el que deja como una imagen, un recuerdo bastante nítido. ¿Qué emoción tuviste ahí? Cuando te traen un conflicto, escuchás a tu cliente, escuchás a la otra parte, empezás a hablar con el abogado o la abogada de la otra parte, tenés reuniones, a lo mejor vas a una mediación, vas a varias audiencias, negociás, vas limando asperezas, escuchás qué dice uno, qué dice otro, intentás acercar posiciones, intentás restablecer la comunicación, empezás a encontrar puntos en común, empezás a pensar ideas que sirvan de alternativas y finalmente decís, bueno, acá hay un punto de acuerdo, acá hay otro y elaborás un acuerdo que pone fin a ese asunto y que hace las veces, si es en caso de mediación, que hace las veces de sentencia. Un acuerdo que en definitiva, aunque haya sido a través tuyo, creó la propia parte que a su vez creó el conflicto. Entonces, empezaste a trabajar dentro de una sinergia que te permitió un trabajo en equipo, una colaboración para llegar a un resultado y con todo eso llegaste a una resolución en la que nadie gana o ganan todos. Entonces, ahí, ¿cuál fue tu emoción? Probablemente no fue esa cosa así tan eufórica, pero probablemente tuviste, te cuento, me remito, uno siempre es un poco autorreferencial en estas cosas, trato de recordarme yo a mí misma, uno tiene una sensación como de paz que le baja, no tiene esa cosa así, tiene una cosa como de, wow, qué bueno, mirá lo que hicimos, está buenísimo. Y hay una cosa después con el cliente o la clienta de agradecimiento, de gratitud. Todo es mucho más suave, todo es mucho más laxo, todo es mucho más bajo en decibeles. No hay euforia, no es acá arriba, no le ganamos a nadie, no salimos a una guerra en la que fuimos victoriosos, sino que logramos llegar a un acuerdo, logramos resolver este problema que nos tenía tan preocupados, que nos hacía sentir mal, que nos traía malestar. Y eso lo hicimos entre todos los intervinientes. Con lo cual, el resultado también se diluye. O sea, ya uno no es el que ganó y se lleva los laureles de la victoria. Uno fue una parte importante para lograr un trabajo en común
producto del cual se llega a un acuerdo que hace que uno no tenga que ir a juicio, que no tenga que ir a matarse en tribunales. Entonces, ¿te das cuenta cómo son dos emocionalidades distintas? A mí me encantaría que te lo tomes como a fondo, en serio, que te tomes unos minutos, un rato para recordar esas emociones y para recordarlas inmediatas. Yo fui a la primera para hacerlo un poco más fuerte en la simbología, pero acordate ahora, de las que vas teniendo ahora, de estas cuestiones en la diaria. ¿Qué emocionalidad tenés en un caso y qué emocionalidad tenés en otro? ¿Cómo transitas el camino de un juicio con tu cliente y cómo transitas el camino de una negociación con tu cliente? ¿Qué aspectos abordas? ¿A qué le das más importancia? ¿Qué grado de tensión tenés en una situación y en otra? ¿Qué grado de bienestar te genera una situación y qué grado de bienestar te genera otra? ¿Cómo te vas sintiendo vos en ese devenir? Porque en medio de todo esto, más allá de que lo que fundamentalmente estamos buscando es transformar a la abogacía en un instrumento que le haga bien a la sociedad, que saque locura en cambio de sumarle más locura, que saque pelea en cambio de sumarle más pelea, la realidad es que también hay una situación personal de cada uno de nosotros, de nosotras, que en líneas generales transitamos esta profesión de una manera casi agobiante, la transitamos con mucho estrés, con mucha presión, con ansiedad que manejamos de uno a otro lado, con tiempos, con velocidad, con enojo, con discusiones, con un montón de ruido mental y ruido dando vueltas alrededor. Entonces, si le llevamos bien a la sociedad, también vamos a tener nosotros bienestar. Vamos a tener nosotros, nosotras, una emocionalidad diferente. Porque vamos a estar trabajando desde otro lugar y con otros elementos, de otra manera. Vamos a estar yendo a un lugar que es mucho más suave, que va a la emocionalidad, que no va a la razón. Aunque también vamos a usar la razón porque obviamente no nos podemos desprender de la norma. O sea, no es que estoy diciendo hagamos cualquier acuerdo. Estoy diciendo no vayamos primero a la razón, vayamos primero a la emoción, a la emocionalidad, resolvamos esa parte y después con eso resuelto, bueno, fijémonos qué encuadre le damos como para que quede todo, digamos, normativamente armonioso en el acuerdo que hacemos. Y está claro que el primer encuadre que damos como abogados, la primera visión que tenemos siempre es legal, siempre hay un primer razonamiento jurídico para saber las máximas y mínimas. Bueno, vamos a hablar otro día de eso. O sea, no estoy hablando de desprendernos del derecho, estoy hablando de sumarle al derecho otras cuestiones. Es decir, en esto de reconocer que en los conflictos hay una parte emocional, porque los conflictos tienen personas, aparece algo fundamental y es lo que te quiero compartir, lo que te quiero regalar ahora, que tiene que ver con reconocernos a nosotros, a nosotras, por más obvio que pueda parecer lo que voy a decir, también como personas. Y en consecuencia, reconocernos en nuestra emocionalidad. Reconocernos en la emoción que nos va generando cada una de las formas que elegimos para trabajar. Cada uno de los casos que elegimos tomar o no. Cada uno de los sí que decimos y cada uno de los no que decimos. Cada una de esas formas que a veces aceptamos y no son las nuestras. Entonces, en esto de empezar a diseñarte como el abogado o la abogada que querés ser, tiene mucho que ver pensarte en qué emocionalidad es la que vas a querer transitar, qué emocionalidad es la que te hace sentir mejor, cuál es la que te genera bienestar, cuál es la que querés para el ejercicio de la profesión. ¿Te gusta la euforia? Pero acordate que para llegar a esa euforia que te declaró ganador o ganadora, transitaste todo un camino de otras emociones anteriores. O a lo mejor te gusta más conectar con algo que tiene que ver con la gratitud, con esa sensación agradable del trabajo en equipo, de un resultado compartido, que no tiene laureles, pero que indudablemente tuvo también antes un trabajo muchísimo más armonioso, un trabajo de unir, no de separar. ¿Para dónde te gusta ir? ¿Dónde querés encontrar vos tu lugar de bienestar ejerciendo la abogacía? ¿Qué es abogar para vos hoy? ¿Qué emoción te gustaría que te deje a vos el hecho de ser la persona que conjuga el verbo abogar? Te lo dejo pensando. La próxima seguimos con más.